En el corazón de Alaska, más allá de las montañas Chugach y los vastos glaciares, se encuentra el remoto pueblo de Hollow Creek. Aislado por densos bosques y ríos helados, Hollow Creek es un lugar donde la modernidad apenas ha dejado su huella. Los habitantes, una comunidad de traperos y pescadores, viven en armonía con la naturaleza, pero también respetan sus misterios y terrores ancestrales. La historia comienza con la llegada de Claire Matthews, una joven periodista de Nueva York enviada para cubrir una historia sobre la vida en los rincones más remotos de América. Claire, acostumbrada al bullicio de la ciudad, encontró en Hollow Creek un contraste impresionante. El silencio, roto solo por el viento y los aullidos distantes de los lobos, y la oscuridad profunda de las noches invernales, la llenaban de una inquietud constante. Al llegar, Claire fue recibida por la familia Thompson, que dirigía la única posada del pueblo. Los Thompson eran amables, pero en sus ojos se podía ver una preocupación constante. Al preguntar sobre los misterios del lugar, la respuesta siempre era la misma: aquí respetamos la naturaleza y a los que ya no están. Curiosa y determinada a descubrir más, Claire comenzó a preguntar a otros habitantes, pero la mayoría evitaba el tema o se mostraba claramente incómoda. Una noche, mientras revisaba sus notas en la pequeña biblioteca de la posada, Claire encontró un viejo libro cubierto de polvo. Era un diario, escrito a mano, que pertenecía a un hombre llamado James Carter, un explorador que había vivido en Hollow Creek a principios del siglo XX. Las primeras páginas describían sus descubrimientos y aventuras, pero pronto el tono cambiaba, volviéndose oscuro y perturbador. James relataba cómo había descubierto una serie de cuevas ocultas en las montañas cercanas, donde había encontrado antiguos petroglifos que narraban la historia de una tribu indígena desaparecida. Según las leyendas, la tribu había realizado rituales para invocar espíritus protectores durante los duros inviernos. Sin embargo, algo había salido mal, y en lugar de protección, habían despertado a entidades oscuras que reclamaban almas humanas. Intrigada y aterrorizada a la vez, Claire decidió seguir los pasos de James Carter. Al día siguiente, equipada con una cámara, una linterna y el mapa rudimentario dibujado en el diario, se aventuró en el bosque. La nieve caía suavemente, amortiguando sus pasos mientras se adentraba más y más en la naturaleza virgen. Tras horas de caminata, llegó a la entrada de las cuevas, un oscuro y frío agujero en la ladera de la montaña. Al entrar, el aire se volvió más pesado y helado. Claire encendió su linterna y comenzó a explorar. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de petroglifos, tal como describía el diario. Figuras humanas rodeadas de sombras, símbolos que no podía entender y escenas de lo que parecían ser rituales. Avanzó más profundamente, y los símbolos se volvieron más inquietantes, mostrando figuras humanas deformadas y caras contorsionadas por el dolor y el terror. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. En la completa oscuridad, Claire sintió una presencia a su alrededor. Intentó encender la linterna de nuevo, pero sus manos temblaban tanto que dejó caer el aparato. El sonido del metal golpeando el suelo resonó en la cueva, seguido de un silencio sepulcral. Entonces, comenzaron los susurros. Eran suaves al principio, como un murmullo lejano, pero pronto se volvieron más claros y distintos. Los susurros hablaban en un idioma antiguo que Claire no podía entender, pero el tono era inconfundible, estaban llenos de desesperación y maldad. De repente, sintió una mano helada sobre su hombro y gritó, retrocediendo hasta golpear la pared de la cueva. En ese momento, la linterna se encendió nuevamente, revelando una figura de pie frente a ella. Era James Carter, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vacíos y su piel translúcida. James abrió la boca para hablar, pero de ella solo salió un susurro helado. Claire, paralizada por el terror, escuchó mientras se le explicaba que había quedado atrapado en la cueva después de despertar a los espíritus oscuros, condenado a vagar entre los muertos y los vivos. Desesperada por escapar, Claire reunió el valor para correr hacia la salida de la cueva. Sentía las sombras persiguiéndola, susurros y risas macabras resonando en sus oídos. Finalmente, emergió a la luz del día, respirando el aire frío y fresco, pero la sensación de ser observada no desapareció. Corrió de regreso a Hollow Creek sin mirar atrás. Al llegar al pueblo, contó su experiencia a los Thompson, quienes escucharon en silencio. Cuando terminó, el señor Thompson asintió lentamente y le explicó que las leyendas eran ciertas. La tribu había invocado espíritus oscuros, y estos aún reclamaban almas.
James Carter había sido solo una de sus víctimas y cualquiera que se aventurara en las cuevas corría el mismo destino. Claire decidió abandonar Hollow Creek al día siguiente, pero las sombras y los susurros la siguieron. De vuelta en Nueva York, intentó olvidar lo sucedido, pero las noches eran imposibles de soportar. Las sombras aparecían en cada rincón oscuro de su apartamento y los susurros llenaban el silencio nocturno. Finalmente, desesperada, decidió escribir sobre su experiencia, esperando que al compartir su historia, pudiera liberarse de la maldición. El artículo fue publicado, pero lejos de encontrar alivio, Claire se convirtió en un imán para lo inexplicable. Investigadores paranormales, curiosos y escépticos la acosaban constantemente, pero ninguno podía ofrecer una solución. Con el tiempo, Claire se recluyó, consumida por el miedo y la paranoia. Los susurros se volvieron más insistentes, las sombras más tangibles. Una noche, incapaz de soportarlo más, Claire tomó una decisión drástica. Armada con el viejo diario de James Carter y un equipaje ligero, regresó a Hollow Creek. Sabía que la única manera de detener los susurros era enfrentarse a ellos en su origen. Los Thompson, al verla regresar, intentaron disuadirla, pero Claire estaba decidida. Volvió a las cuevas, esta vez con un equipo más preparado y determinación en sus ojos. Al entrar, los susurros comenzaron de inmediato, pero Claire avanzó sin vacilar. En el corazón de la cueva, donde había visto a James Carter, comenzó a leer en voz alta los pasajes del diario, tratando de entender y replicar el ritual que había fallado tanto tiempo atrás. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, los susurros se volvieron gritos, pero Claire no se detuvo. Finalmente, con un último esfuerzo, completó el ritual. Un silencio sepulcral llenó la cueva, seguido de un estallido de luz cegadora. Cuando Claire abrió los ojos, estaba sola. Las sombras habían desaparecido y los susurros se habían desvanecido. Exhausta, salió de la cueva y se dirigió de nuevo a Hollow Creek. Los habitantes la recibieron con asombro y respeto, reconociendo su valentía. Claire decidió quedarse en el pueblo, encontrando paz y un nuevo propósito en la vida simple y tranquila del lugar. La historia de Claire Matthews se convirtió en una leyenda en Hollow Creek, una advertencia y un testimonio de la lucha contra lo desconocido. Las cuevas fueron selladas y se dejaron en paz, y el pueblo volvió a su rutina, siempre recordando el precio de despertar a los antiguos espíritus de Alaska. En lo profundo de los bosques boreales de Alaska se encuentra un pequeño asentamiento llamado Kains Hollow. Fundado en los tiempos de la fiebre del oro, el pueblo se había desvanecido de los mapas y de la memoria colectiva, cubierto por las historias de desapariciones y tragedias que lo envolvieron. La historia comienza con un equipo de arqueólogos de la Universidad de Anchorage, liderado por el Dr. Jonathan Pierce, un renombrado experto en culturas natives americanas. Habían recibido una pista sobre un posible asentamiento indígena cerca de Kains Hollow. A pesar de las advertencias de los lugareños sobre las leyendas oscuras que rodeaban el lugar, el equipo estaba decidido a explorar. El viaje comenzó bajo una persistente nevada, con el equipo abriéndose paso a través de los espesos bosques. Después de 2 días de marcha, llegaron a los restos del viejo asentamiento. Las cabañas de madera en ruinas, cubiertas de musgo y nieve, y las herramientas oxidadas hablaban de una vida abandonada apresuradamente. Sin embargo, había algo más, una sensación palpable de inquietud que parecía emanar del mismo suelo. Esa primera noche, mientras el equipo acampaba en el centro del antiguo pueblo, comenzaron a escuchar ruidos extraños. Pasos suaves sobre la nieve, susurros incomprensibles que parecían venir de todas direcciones. Algunos miembros del equipo, escépticos, los atribuyeron al viento y a la fauna local. Sin embargo, el Dr. Pierce, inquieto, no podía dejar de pensar en las advertencias que habían recibido. Al día siguiente, durante las excavaciones, encontraron objetos inusuales, amuletos de hueso tallados con símbolos desconocidos y restos de fogatas rodeadas de piedras dispuestas en patrones extraños. Entre los hallazgos, encontraron un diario, parcialmente destruido por la humedad y el tiempo. El diario pertenecía a un hombre llamado Samuel Kahn, uno de los fundadores del asentamiento. En sus páginas, describía con detalle la llegada del invierno y los extraños sucesos que comenzaron a ocurrir después. El diario relataba cómo, tras un invierno particularmente severo, los habitantes de Kains Hollow comenzaron a desaparecer. Primero fueron los animales,
luego los niños y finalmente, los adultos. Los pocos supervivientes hablaban de figuras oscuras que se movían entre los árboles, sombras que susurraban nombres y reclamaban almas. Samuel describía cómo la comunidad, desesperada y aterrorizada, recurrió a un chamán local, quien les ofreció protección a cambio de un sacrificio. Aquella noche, mientras el equipo estudiaba el diario alrededor de la fogata, el viento comenzó a soplar con más fuerza, llevando consigo esos susurros tan familiares. Uno de los arqueólogos, Susan, comenzó a actuar de manera extraña. Se levantó bruscamente y comenzó a caminar hacia el bosque, murmurando para sí misma. Los demás la llamaron, pero ella no respondía, sus ojos fijos en algo invisible entre los árboles. La persiguieron y lograron alcanzarla justo antes de que se adentrara en el bosque. Susan, con una mirada vacía, hablaba de voces que la llamaban, de promesas de revelar la verdad oculta. Al día siguiente, Susan no recordaba nada de lo sucedido, pero estaba profundamente alterada. El doctor Pierce decidió continuar con la investigación, a pesar del creciente temor entre su equipo. Encontraron una cueva oculta bajo un manto de nieve, donde el chamán había realizado el ritual. En su interior, los restos de una gran fogata y más amuletos de hueso. Sin embargo, lo más perturbador fue un mural tallado en la roca, representando figuras humanas rodeadas de sombras que parecían devorar sus almas. Esa noche, el ambiente se tornó aún más opresivo. Los susurros eran más fuertes y claros, y las sombras parecían moverse más cerca del campamento. El doctor Pierce, intrigado y asustado, decidió quedarse despierto para vigilar. Cerca de la medianoche, vio a una figura oscura acercarse al campamento. Armado con una linterna y su valentía, salió de su tienda y siguió a la figura hasta el borde del bosque. La figura se detuvo y se giró hacia él. Era Samuel Khan, o al menos una sombra de él, con ojos vacíos y una sonrisa macabra. Samuel habló con una voz que parecía surgir de las profundidades de la tierra, revelando que el ritual del chamán había fallado, y en lugar de protegerlos, había condenado sus almas a servir a las sombras por la eternidad. El doctor Pierce retrocedió, pero tropezó y cayó al suelo. Las sombras lo rodearon, susurrando y riendo de manera inquietante. En ese momento, los otros miembros del equipo, alertados por el ruido, corrieron hacia él y las sombras se desvanecieron. Decidieron abandonar el asentamiento al amanecer. Sin embargo, el camino de regreso fue tortuoso. Sentían que algo los seguía, siempre justo fuera de la vista. Cada noche, los susurros y las sombras se volvían más persistentes, erosionando su cordura. Finalmente, llegaron a un pueblo cercano, exhaustos y traumatizados. Susan, al borde de un colapso nervioso, fue internada en un hospital psiquiátrico. El doctor Pierce y los demás entregaron el diario y los objetos encontrados a la universidad, pero ningún académico se atrevió a estudiar los hallazgos en profundidad. Con el tiempo, el doctor Pierce dejó su carrera académica. Los recuerdos de Cairns Hollow lo perseguían en cada sombra y susurro que escuchaba. Murmuraba a sus colegas sobre la oscuridad que acechaba en los rincones olvidados de Alaska, advirtiéndoles que algunas historias y lugares deberían permanecer enterrados. El diario de Samuel Khan y los amuletos de hueso fueron almacenados en los archivos de la universidad, cubriéndose de polvo. Los habitantes del pueblo cercano evitaron la zona de Cairns Hollow, y las leyendas de las sombras y los susurros continuaron, creciendo con cada generación. Aquellos que se atrevían a aventurarse cerca del antiguo asentamiento no regresaban, y las historias de desapariciones y figuras oscuras en el bosque boreal perpetuaban el misterio y el terror que envolvía a Cairns Hollow. En la vasta y helada soledad de Alaska, existe una antigua leyenda que pocos se atreven a mencionar. En los oscuros y fríos inviernos, cuando las noches parecen eternas, hay quienes aseguran haber visto algo más que la aurora boreal iluminando el cielo nocturno. La historia comienza con un joven llamado David, un entusiasta explorador y fotógrafo de naturaleza, decidido a capturar la belleza salvaje del paisaje ártico. Había oído rumores de un lago oculto, rodeado de montañas nevadas y bosques impenetrables, un lugar tan remoto que pocos lo habían visto y aún menos habían regresado para contarlo. David llegó a un pequeño pueblo en el borde de la civilización, donde los habitantes parecían reacios a hablar del lago. Solo un anciano, conocido como el viejo Eric, accedió a darle información. Con una mirada sombría y voz temblorosa, Eric le contó sobre el lago de las sombras. Según la leyenda, el lago estaba habitado por espíritus inquietos,
víctimas de un ritual chamánico fallido realizado siglos atrás por una tribu desesperada por sobrevivir el invierno. Los espíritus, enloquecidos por el dolor y la traición, acechaban en la oscuridad, atrayendo a los incautos con susurros y visiones engañosas, para luego atraparlos en el hielo eterno. Desestimando las advertencias como supersticiones, David emprendió su viaje. Tras días de ardua travesía por el terreno inhóspito, llegó finalmente al lago. La primera visión del agua congelada, rodeada de picos escarpados y árboles retorcidos, le robó el aliento. Había una extraña y seductora belleza en aquel lugar, pero también una sensación de inquietud que no podía ignorar. La primera noche en el lago, mientras la luna llena se reflejaba en la superficie helada, David comenzó a escuchar los susurros. Al principio, pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que las voces eran humanas. Salió de su tienda y vio figuras vagas y etéreas moviéndose alrededor del lago, sombras que parecían llamarlo por su nombre. Luchando contra el pánico, David decidió fotografiar las apariciones. Al mirar a través del lente, las sombras se hicieron más claras, revelando rostros distorsionados por el sufrimiento. Una de las figuras, una mujer de ojos vacíos y sonrisa torcida, se le acercó y susurró algo en un idioma antiguo. David, paralizado por el terror, no pudo moverse mientras la figura extendía una mano espectral hacia él. Al amanecer, David despertó en su tienda, sintiéndose extraño y débil. Atribuyó la experiencia a una pesadilla causada por la soledad y el frío. Sin embargo, al revisar su cámara, encontró fotografías de las sombras alrededor del lago. Cada imagen parecía más nítida que la anterior, mostrando detalles horribles de los espíritus atormentados. Decidido a entender lo que había visto, David exploró más a fondo el área. Descubrió un antiguo campamento cubierto de nieve, con restos de un ritual chamánico. Al examinar los artefactos, comenzó a sentir una presencia pesada a su alrededor. Las sombras no solo aparecían de noche, ahora podía sentirlas incluso bajo la luz del día, observándolo, esperando. Esa noche, los susurros se volvieron más insistentes, más demandantes. Las sombras se agolparon alrededor de su tienda, susurrando secretos oscuros y mostrando visiones de su propia muerte. David, atormentado y al borde de la locura, intentó huir. Sin embargo, cuanto más se alejaba del lago, más fuerte se volvía la atracción de las sombras. En su desesperación, recordó las palabras del viejo Eric y decidió confrontar a los espíritus en el lugar del ritual. Armado con nada más que su cámara y una linterna, regresó al campamento abandonado. Al llegar, las sombras lo rodearon, más numerosas y definidas que nunca. Con el último rastro de cordura, David gritó al vacío, pidiendo una explicación. La mujer de ojos vacíos apareció nuevamente, esta vez acompañada por otras figuras. Le mostraron una visión del pasado, la tribu, desesperada y hambrienta, realizando el ritual prohibido para invocar espíritus protectores. El ritual había salido mal, y los espíritus, en lugar de ayudar, los habían condenado a una eternidad de sufrimiento. David, comprendiendo su error, suplicó por perdón. En ese momento, sintió una fría mano sobre su corazón y todo se desvaneció en oscuridad. Días después, un grupo de rescate encontró el cuerpo de David congelado en la orilla del lago. Su cámara estaba intacta, con las últimas fotos mostrando las sombras acercándose cada vez más. El viejo Eric, al enterarse de la tragedia, solo murmuró una antigua plegaria, sabiendo que otro alma se había perdido en el lago de las sombras. Desde entonces, el lago sigue siendo un lugar evitado por todos, donde las sombras aún susurran en las noches eternas de Alaska, esperando a su próxima víctima.